es el que ya vimos para impugnar resultados electorales, desde una boleta hasta toda la votación en una casilla, una elección, o vía el juicio de inconformidad también podemos pedir recuento de votos. Y entonces el Tribunal Electoral tiene una sala superior, como ustedes saben muy bien. Esa sala superior va a recibir todos los juicios de inconformidad con motivo de la elección presidencial. Pero tratándose de diputaciones y de senadurías, hay 5 salas regionales que van a tener competencia según sean las elecciones. O sea, cuando las elecciones que tengamos en los estados, como son aquí la primera circunscripción, que son Baja California, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora, pues todos los asuntos de diputaciones y de senadurías en juicios de inconformidad van a llegar a la Sala Regional Guadalajara. Ojo, en primera instancia, contra las sentencias de esta Sala Regional Guadalajara, nos podemos ir en recurso de reconsideración para que revisen la sentencia de las salas regionales, la sala superior. La segunda sala está en Monterrey y tiene los estados de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Todos estos estados en sus elecciones de senadurías y de diputaciones, pues va a ser la sala Monterrey. Vean la quinta sala, es la Toluca, que tiene menos estados, pero mucho mayor distritos. Es decir, se trató de que todas las salas tuvieran más o menos 60 distritos, pero hay algunos estados que tienen muy pocos distritos, el mínimo son 2, y otros estados que tienen muchísimos, como son el Estado de México. Entonces, en Toluca está Colima, Hidalgo, Estado de México, Michoacán. Todos los asuntos llegan a esa sala de esas entidades federativas. En la Ciudad de México tenemos pues la Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Y finalmente la tercera sala está con sede en Jalapa, Veracruz. Esta es la sala que tiene mayores impugnaciones. En el sur es donde más impugnan resultados electorales. Y bueno, tiene los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, de donde llegan más asuntos y más impugnaciones. Por lo general son de Oaxaca y de Veracruz, entre otros estados, y es la sala con mayor trabajo. Pero bueno, ahí llegan todos los juicios de inconformidad de diputaciones y de senadurías, y en una segunda instancia, la sala superior puede revisar las sentencias relacionadas con los juicios de inconformidad y revocar la sentencia o confirmar la sentencia, o en su caso modificar la sentencia. Por ejemplo, si una sala regional anula una elección de diputaciones o de senadurías, pues esto lo tiene, en su caso, si se impugna, lo tendría que confirmar la sala superior, o al revés, a lo mejor una sala regional no anula, llega el asunto a la sala superior y la sala superior se anula no la elección. El asunto este que les platiqué ayer de los 3 distritos donde cambió el resultado porque se anularon unas casillas, las casillas la anularon primero en las salas regionales y esta sentencia fue confirmada porque se fueron a la sala superior para que no hubiera un cambio de resultado, pero bueno, la sala superior confirmó los criterios que habían asumido las salas regionales para decretar un cambio en el resultado y que el primero bajara a segundo y el segundo subiera a primer lugar. Esto lo confirmó la sala superior en esos asuntos que platicamos el día de ayer. Y entonces, bueno, cuando llega una demanda al tribunal, lo primero que hay que revisar es la pretensión, es decir, qué es lo que quiere la persona que está presentando la demanda. En juicios de inconformidad, pues tiene que ser la candidatura o el partido político. Y entonces la pretensión se divide en dos, y entonces, bueno, los que presentan demandas ante el tribunal saben que deben hacer valer en una forma muy clara esta pretensión, que se divide en dos partes, ¿no? Como lo señalaban desde hace mucho tiempo los italianos, y nos dicen, tienes que llegar con una petición, pero no lo puedes dejar ahí, porque si nada más pides, quizá tu demanda sea frívola y hasta se puede desechar. Tienes que llegar con una petición, pero también una causa de pedir. Por ejemplo, la petición es: quiero que se anule una elección de diputaciones federales, pero tienes que narrar en tu demanda la causa de pedir, es decir, cuáles son los hechos, cuáles son los agravios, cuáles son las irregularidades
qué sucedieron en ese distrito para que se anule. Y claro, el tema más importante en una demanda, que es el que les falta muchas veces a los partidos políticos o a sus candidaturas, es las pruebas. Muchas veces le dicen al tribunal, llegan al tribunal y le dicen, oye, pasó todo esto y esto y esto en la elección. Por lo tanto, anúlalo. Pero lo que narran como hechos, después, y agravios, después no lo pueden acreditar con pruebas. Entonces, es muy importante acreditar todos estos temas con pruebas. De nada sirve llegar a un tribunal y decirle en 100 cuartillas que pasaron miles de cosas en la elección si no se tienen las pruebas. Y acuérdense que en materia electoral, pues el que está obligado a probar es el que presenta la demanda. Aquí no es como un ministerio público que la sala va a salir a investigar cuáles son las situaciones que sucedieron, a recabar pruebas. Quien tiene que llegar con las pruebas al tribunal electoral son las partes. Y solo una magistrada o un magistrado electoral podrá recabar más pruebas, pero cuando se cumplan dos temas, que la prueba que necesite sea fundamental y el segundo punto necesario es que le dé tiempo a esa magistrada o ese magistrado de dictar una audiencia para mejor proveer perdón, una visita para mejor proveer y vaya al lugar y recabe más pruebas. Pero eso, insisto, es cuando da tiempo. Si no da tiempo, se van a tener que resolver los asuntos con las pruebas que se encuentren en el expediente. Entonces, ojo, es muy importante siempre porque lo vemos muy seguido en el tribunal, que llegan demandas, llegan los agravios, llegan los hechos, pero a la hora de buscar las pruebas, pues muchos hechos que están narrando no se están acreditando. Y también, bueno, en muchos países en el mundo, sobre todo en Italia, pues dicen que en las demandas no debería ser la ley que trajeran un capítulo de hechos, pero en México, en todas las materias, siempre dice la ley, en tu demanda tienes que poner los hechos, los agravios y anexar las pruebas. Pero los especialistas, les digo, en estos temas, dicen, no, ¿sabes qué? No se deben de narrar los hechos en una demanda. Los códigos no deberían de decir, pon los hechos en la demanda, porque los hechos quedaron en el pasado. En esa parte de la demanda debería de llamarse afirmaciones de las partes. Los hechos quedaron en el pasado, entonces yo llego con mi demanda y esos son los hechos, pues esos son los hechos según yo, pero va a llegar el tercero interesado y va a decir, no, los hechos son estos, entonces ya son otros distintos. Y luego puede que llegue la autoridad responsable, en este caso el INE, y diga, no, los hechos son estos. Entonces son tres escritos distintos, el de la autoridad responsable, el del tercero interesado, el de quien promueve la demanda. Entonces son tres hechos distintos. Entonces, ¿cuáles son los hechos? Los hechos son los que va a tratar de averiguar el juzgador cuáles son. Y a lo mejor no llega a todos los hechos, simplemente va a tratar de advertir que algunos hechos sí sucedieron. ¿Y cuáles son los hechos que quizás sí sucedieron? Pues los que se acrediten con pruebas. Entonces les digo, los especialistas dicen, no le debemos de poner a la ley, narra tus hechos, porque los hechos están en el pasado, sino tú di cuáles son tus afirmaciones, qué crees que pasó, y eso que tú crees que pasó, pues tienes que acreditármelo con pruebas, si no, yo no voy a tener por cierto todo lo que me estás diciendo, ya sea tercero interesado, ya sea quien presenta la demanda, o ya sea la autoridad responsable. Entonces, bueno, no puedo llegar nada más, quiero que se anule la elección y tu tribunal investigale, porque me van a desechar mi demanda. Tengo que llegar con mi petición, quiero que se anule la elección, luego con mis afirmaciones, que son los hechos muy claros, cuáles son los agravios. También tengo que llegar en mi demanda y señalar claramente cuáles son los preceptos constitucionales o legales que se están vulnerando y por lo tanto se debe de anular la elección, pero todo eso que estoy diciendo en mi demanda lo tengo que acreditar con pruebas necesariamente. Ningún juez me va a decir tienes razón si no estoy acreditándolo con pruebas. Por eso en la elección presidencial, por ejemplo, del 2012, llegaron al tribunal más de 5,000 pruebas. Y ya luego viene otra parte, ¿no? De las pruebas, su valoración. Está bien, me presentaste 5,000 pruebas, pero
¿Tienen valor probatorio pleno o no tienen valor probatorio pleno? Solamente son indiciarias o de veras las pruebas que presentaste pueden acreditar determinadas situaciones. Están muy acostumbrados los partidos políticos a llegar al tribunal, decirle que se anule una elección y presentan como pruebas videos, archivos con videos. Pues ahí está el problema, ¿no? Si llega un archivo con un video, pues el tribunal, ¿cómo va a saber si exactamente es cierto todo lo que dice en ese video? Y como se dice, ¿no? Técnicamente, si se acreditan las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Por ejemplo, yo he abierto videos que ofrecen como pruebas, abren el archivo, abre el video y está ahí un paquete quemándose. Y entonces nos dice el partido, anula la votación en esta casilla porque mira cómo se quemó el paquete. Aquí está el video. Pero uno abre el video y a ver ese paquete de qué elección es, de qué año es, de qué casilla es. Nomás porque el partido me está diciendo que es de tal elección y que es de esa casilla, yo no lo tengo, yo no lo advierto, yo nomás veo un paquete quemándose que a lo mejor es de hace 10 años, o a lo mejor de hace 5, o de hace 3. Entonces, así les contestamos, sabes que no se estás acreditando las circunstancias de modo, tiempo y lugar, me tienes que acreditar qué casilla es, qué proceso electoral es y que efectivamente el paquete que se está quemando, pues las boletas que están ahí adentro son exactamente de esa elección. Si no me lo acreditas, pues no voy a tener, por cierto, ese video y solamente podrá ser una prueba indiciaria que se necesitan otras pruebas, ¿no? Que se relacionen con esa para poder acreditar que se quemaron las boletas en esa casilla. Luego presentan fotografías, tampoco no es nada sencillo, las fotografías también es muy difícil acreditar las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Entonces ya cuando entramos al tema de pruebas, no hay muchas pruebas que son muy difíciles de que con esas pruebas se acrediten las circunstancias. Y luego imagínense que se tienen 4 días para promover el juicio de inconformidad, pues en 4 días de cuántas pruebas se pueden allegar los partidos políticos y presentarlas al tribunal. Y por lo general les digo, la mayoría de las pruebas son indiciarias, pero con esas pruebas no se puede arribar a la conclusión de que esos hechos son los que sucedieron. Entonces muchas veces así se les contesta, oye, no me acreditaste las circunstancias de modo, tiempo y lugar, por lo tanto no vamos a anular la votación en esa casilla o en su caso no vamos a anular la elección. Las mejores pruebas y el sistema electoral está muy bien relacionado y está muy bien diseñado, pues las pruebas más evidentes, si yo quiero saber qué pasó en una casilla, pues las pruebas que necesito son las actas que se levantaron en la casilla. Esas tienen valor probatorio pleno y esas el tribunal tiene como cierto lo que digan las actas que estén firmadas por las funcionarias y los funcionarios. Acuérdense que son nuestros vecinos, pero cuando están en la casilla son funcionarias y funcionarios de mesa directiva de casilla y todo lo que firmen son documentos públicos, así dice la ley. Y todo lo que firmen son documentos con valor probatorio pleno. Entonces, si el presidente o la presidenta de la casilla dice, pues aquí en esta casilla pasó tal circunstancia, en el acta o en la hoja de incidentes, pasaron, por ejemplo, se quemó todo el paquete y todas las boletas. Si lo asienta en una hoja de incidentes el presidente y está firmada por los funcionarios y los funcionarios de mesa directiva de casilla, se tiene como cierto. Dice la ley, salvo prueba en contrario, pero va a ser muy difícil tener una prueba en contrario con valor probatorio pleno. Entonces, si ya lo dijo el presidente, lo firmó y lo firmaron las funcionarias y los funcionarios, se entenderá como cierto. Entonces, no hay que salir de la casilla, no hay que ir al notario para que nos levante una testimonial, el notario nos va a decir, a ver qué pasó en la casilla. No, pues fíjese, notario, que pasó todo esto. Entonces el notario va a levantar un acta y va a decir, pues dice fulanito de tal que pasó todo esto, pero al notario no le consta. Entonces no tiene valor probatorio pleno. No sirve. ¿Para qué vamos al notario? Ahora que venga el notario a la casilla, pues eso sí sería ideal, pero ¿cuántos notarios van a ir a la casilla? No nos alcanza, ¿no? Entonces, lo ideal es llenar las actas que están en la casilla, que la firmen las funcionarias y los funcionarios. Si la firman los partidos,
tienen valor probatorio pleno, pero si no las firman, también tienen valor probatorio pleno. La firma que se necesita es la de las funcionarias o los funcionarios. Aquí nos dice Noel que si son servidores públicos, no, son funcionarios de mesa directiva de casilla, así lo señala la ley, y solamente son funcionarios cuando llegan a la casilla hasta que termina la jornada electoral y se van de la casilla. Y tienen este señalamiento de funcionarias y funcionarios precisamente para eso, para que tengan validez todos los documentos que firman. Pero ojo, acuérdense, ni siquiera van a cobrar los vecinos, nuestras vecinas y vecinos, cuando están en la casilla, pues no van a cobrar ni un peso, ¿no? Nada. Pero todo lo que firmen tiene valor probatorio pleno. Entonces no hay que ir a la FIPADE, a delitos electorales, a presentar una denuncia, porque si presentamos la denuncia en la FEPADE o la Fiscalía actual, nos van a decir, bueno, ¿dónde están las pruebas? Entonces, ojo con las denuncias, hablar por teléfono y decir, se está quemando un paquete, luego nos van a decir al día siguiente, bueno, ven, ratifica tu denuncia y preséntame las pruebas. Entonces, no hay cómo tener los documentos que se levantaron en la casilla. Si yo soy representante de un partido, me van a dar copia de todos esos documentos, de todas esas actas. Si hay una hoja de incidentes que dice se quemó el paquete y me dan una copia, pues ya estoy del otro lado, porque ¿cuándo se va a quemar el paquete? Después de que me dieron la copia. Y ojo, a lo mejor el original va dentro del paquete, pero yo tengo la copia. Y el tribunal dice que esa copia se entiende como original, porque se expide de un original. Es una copia al carbón, ¿eh? Hasta les digo que no hemos avanzado nada. Ya si le hablan, se hablan con un adolescente y les dicen copia al carbón, les va a preguntar qué es eso. Copias al carbón, ¿para qué son? ¿O para qué se usaban? Pues todavía las usamos ahí en la casilla. Y entonces levanta la original y abajo vienen todas las al carbón. Y si son de Morena, olvídense, les tengo malas noticias, les van a dar la última copia de todas. La número 12 o no sé qué, porque van en orden. Primero al PAN, luego al PRI, luego al PRD y así, conforme a su registro. Si son de Morena, pues les van a dar la última, ojalá esté elegibles. Hasta con eso, ¿no? Pero bueno, eso es la prueba idónea. Entonces, si yo quiero que se anule la votación en una casilla, pues de plano tengo que llegar al tribunal y decirle, mira, aquí está el acta que firmaron los funcionarios y que dijeron que pasó tal situación. ¿No? Y por ejemplo, yo cuando una vez abrí un expediente y decía, no, pues de 2 a 4 cerramos la casilla y nos fuimos a comer. Y lo decía el acta, la hoja de incidentes firmada por funcionarios y firmada por representantes de los partidos. Y me lo ofrecieron como prueba. Pues, ¿qué quiere decir? Que efectivamente de 2 a 4 cerraron la casilla y se fueron a comer. Y claro, todos estuvieron de acuerdo y a lo mejor tenían hambre y se fueron bien contentos, pero el que perdió presenta la prueba. Y dice, mira, aquí de 2 a 4 nos fuimos todos a comer, por lo tanto, se pierde certeza y legalidad en ese proceso, no sabemos qué pasó en la casilla durante 2 horas y por lo tanto, ¿sabes qué tribunal anula la votación en esa casilla? Porque se fueron todos los funcionarios. No saben todos los casos que llegan, ni se imaginan. En otra acta de otro expediente que abrí decía la hoja de incidentes. No, pues cerramos la casilla a las 5 de la tarde, porque los que faltaban de votar andan en Estados Unidos. Y cerraron a las 5, porque dijeron los que faltan de votar están en Estados Unidos. Y entonces llega la impugnación al tribunal y el tribunal pues tiene que hacer una serie de valoraciones, porque a ver, yo les pregunto a ustedes, si son magistradas o magistrados, si les llega el juicio de inconformidad y dice el acta, dice el partido, anula la votación en esta casilla porque cerraron a las 5, y luego dice uno, bueno, ¿y dónde está que cerraron a las 5? Y nos ofrecen en la hoja de incidentes donde dice, cerramos a las 5 de la tarde porque los que faltaban de votar andaban en Estados Unidos. Y todo el mundo dice 5 de la tarde, ¿eh? Y en realidad son a las 17 horas. Pero todos dicen 5 de la tarde. Bueno, pero ustedes son magistrados o magistrados que hacen, ¿anulan la votación en esa casilla o no la anulan porque cerraron una hora antes? Y es donde empiezan todas las valoraciones y es donde empiezan a revisar los temas. Y el tribunal pues ha sacado una media aritmética ya desde hace muchos años. El tribunal dice, no, pues a ver, ¿qué vamos a hacer ahí? Pues a ver, ¿cuántos votaron cada hora? No, pues que votaron cada hora
20 personas. Muy poca votación, pero pónganle 20. Entonces dice el tribunal, bueno, entonces de 5 a 6 hubieran en promedio, que es un dato subjetivo, pero no hay de otra, hubieran votado otros 20 en esa hora. Y entonces luego dice el tribunal, ¿cuál es la diferencia entre el primero y el segundo lugar en esa casilla? No, pues son 50 votos la diferencia. Entonces esos 20 votos no afectan. Pero si en esa casilla la diferencia entre el primero y segundo lugar son 5 votos y cerraron una hora antes, entonces a lo mejor cerrar una hora antes se afectó el resultado final. Y entonces dice el tribunal, se anulan todos los votos de esa casilla. Pero a lo que me refiero es dónde está el punto central, la prueba. Ahí estaba la hoja de incidentes, la firmaron los funcionarios y los representantes de los partidos. La firmó el que ganó, para que vean cómo es la materia electoral. El que ganó en esa casilla firmó esa acta. Ya después se arrepintió, pues quién sabe. Pero la firmó y estuvo de acuerdo cerrar a las 5 de la tarde. Y entonces después, pues a lo mejor se tiene que anular la elección. Y él firmó. También saben que todos los partidos firmaron el acta que les decía que de 2 a 4 se fueron a comer. Todos la firmaron. Pero no por estar conformes y firmarlas todas, eso no quiere decir que después se impugna la votación en esa casilla. Sí se puede impugnar. O como el caso que se perdieron 3 diputaciones en el 2021, pues no llegó el secretario y se trajeron una persona que no pertenecía a la sección. Y eso le costó 3 diputaciones federales a Morena. Casualmente fueron en las 3 a Morena, donde habían ganado, pero como había casillas donde se integraron con personas que no pertenecían a la sección, pues se perdieron 3 diputaciones. O sea, casos tan sencillos que ustedes dicen no pasa nada, pues sí pasó y sigue pasando y seguirá pasando, pero tiene que estar ahí. ¿Cómo se supo que no estaban en la sección esas personas? Pues se revisaron las actas de escrutinio y cómputo, se revisaron las actas de jornada electoral y se veía que ahí el secretario era una persona que no pertenecía a la sección porque no estaba en la lista nominal. O sea, ahí estaban las pruebas. Por eso les digo, si no tienen pruebas, nada más se van a desgastar llegando al tribunal y también van a desgastar el tribunal, porque si le dicen al tribunal, oye, ¿qué crees? Pues que cerramos a las 4 de la tarde y no hay ninguna prueba que diga que cerraron a las 4 de la tarde, pues no puedo llegar yo hacia el tribunal, porque lo primero que me hace el tribunal, a ver dónde están las pruebas. Y estos son los casos sencillos, ya cuando es toda una elección, pues también le cuesta mucho más trabajo al partido acreditar con pruebas. A ver, entró dinero, entraron recursos públicos a la campaña o entraron recursos de procedencia, pues ¿dónde están las pruebas? Ese es el problema que tienen los partidos. Ah, sí entró, bueno, ¿dónde están las pruebas? De modo que el tribunal diga, sí, entraron recursos públicos, se anula la elección. ¿Y las pruebas? Y se revisa la fiscalización y se revisan esos temas, pero tenemos que tener las pruebas para presentar una demanda, ¿no? Necesariamente. Lo de radio y televisión es más sencillo porque si alguien adquiere tiempos en radio y televisión o compra tiempos en radio y televisión, pues eso inmediatamente lo va a identificar el INE en sus monitoreos. Y entonces eso sí lo podemos acreditar de una forma muy fácil en una campaña. Pero el problema real que tienen ahora las campañas es el dinero no reportado, el efectivo. Y se necesita una reforma, pero ya ven que luego reforman todo menos lo central. Se necesita una reforma donde ya se prohíba el efectivo en las campañas. Mientras haya efectivo en las campañas, ¿cómo vamos a acreditar? ¿De dónde salió ese efectivo? Y es lo cuando llega el partido y nos dice, oye, es que se gastaron un dineral, rebasaron los topes, anulan la elección. A ver, ¿dónde están las pruebas? No, pero yo vi que había mucho dinero. ¿Dónde están las pruebas? Porque si no, yo como tribunal voy a decir, sí había efectivo, pues no, imposible. No reportaron esto en fiscalización. Todo lo que entra a fiscalización son facturas. Y esas sí están bien reguladas y hay sanciones para los partidos, facturas electrónicas. Tú me dijiste que gastaste esto, dame la factura. Pero el efectivo. Entonces, si se prohíbe el efectivo, entonces cualquier movimiento en efectivo, pues ya está la sanción y a lo mejor ahí está directamente la forma de anular. Pero mientras esté permitido el efectivo en las campañas, pues va a ser muy difícil ver si llegó dinero o no llegó. Los recursos públicos, cuando es dinero, es muy difícil detectarlos para cualquier autoridad y es muy difícil detectarlos también para un partido y lo presente como prueba, ese dinero que llegó
como recurso público. Si no es dinero, entonces sí, los recursos públicos, si es un coche, si es un camión, si son funcionarios o funcionarios del municipio, eso sí se puede detectar en videos o en monitoreo que hace el INE. Mira, hay recursos públicos porque todos los funcionarios de tal municipio están ahí en la campaña y es lunes. Eso es más fácil de acreditar. Pero dinero, como dice la causal, si hay dinero del crimen organizado, pues ¿de dónde? ¿Cómo vamos a saber? Y entonces dicen, no, es que en esta campaña se gastaron un dineral. Pues sí, pero tú tienes que llegar con pruebas. No puedes decirme nada más se gastaron un dineral. Necesito las pruebas. Entonces, en ese tema estamos todavía atorados un poco en México, que sí está muy bien el diseño de fiscalización, sí se reportan todas las facturas, deben ser electrónicas, deben ser en tiempo real, todas las facturas se revisan por Hacienda y por el SAT, eso está muy bien, pero lo que no se reporta en facturas, ahí está el problema, es lo que se tiene que revisar, de qué forma se pueden acotar estos tiempos, estos temas de que entran dinero a las campañas, que no, dinero prohibido. Y sí, a lo mejor se puede ver que hay dinero prohibido. El problema es cómo se va a demostrar con pruebas, ¿no? Algunas veces el tribunal ha revisado junto con el INE y sí pueden llegar a determinadas conclusiones. Por ejemplo, cierre de campaña, contrataron a Los Ángeles Azules y nos mandan una factura de 10,000 pesos. Pues, ¿desde cuándo cobran 10,000 pesos Los Ángeles Azules, ¿no? Se mete uno a la página de ese grupo y ve cuánto cobran, y etcétera, etcétera. Y de alguna forma le podemos decir al partido, oye, cobran 100,000 pesos, entonces debes 90,000. Puede ser, ¿no? No les digo que en todos los casos, pero de alguna forma sí se puede ir reportando. Pero si no, ¿de qué forma vamos a saber? A lo mejor les dieron 200,000 pesos a Los Ángeles Azules, ¿cómo vamos a saber? Ellos meten su factura y nos dicen, pues me cobraron 10,000 pesos. Ese es el problema que tenemos que revisar, porque sí están las causales de nulidad muy claras ahí, pero a la hora de las pruebas, en las demandas, en los juicios de inconformidad, les cuesta muchísimo trabajo a los partidos presentarlas. Y no es problema de los partidos, es el problema del diseño legal y de que si no llegas con las pruebas, pues va a ser muy difícil que se anule la elección. Aunque ellos nos dicen, es que yo estoy segurísimo, ¿no? Pues sí, a lo mejor sí sucedió, pero tú tienes que llegar aquí con pruebas. Por eso ahora ha adquirido tanta importancia la violencia política en razón de género, porque eso no es tema de dinero y se puede anular una elección y se puede acreditar fácilmente la violencia política en razón de género. O símbolos religiosos y propaganda religiosa, pues ese tampoco no es tema de dinero y se puede acreditar si existió propaganda religiosa durante la campaña o no. Entonces son las elecciones que actualmente se están anulando por otros temas, no tanto de dinero, porque los temas de dinero pues sí cuesta mucho trabajo que se acrediten y decir, se anula una elección por rebase de topes de gastos de campaña, cuando de todos modos al INE le dieron toda la chamba y el INE tiene que fiscalizar todas las elecciones, y yo no sé si el INE va a poder fiscalizar todas las elecciones del 2024. Para que el INE le diga al tribunal, mira, sí se rebasaron los topes, ya hice la fiscalización. Y entonces si el INE le dice al tribunal si se rebasaron los topes, entonces el tribunal podría anular la elección por rebase de topes. Pero imagínense fiscalizar todas las elecciones municipales, de diputaciones, gobernaturas, senadurías, presidencia de la República, y así le va a tener que ser el INE en el 2024. Él es el encargado de toda la fiscalización. Los soples ya no hacen fiscalización. Sí, adelante, Noel, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. El tema es referente a eso de la fiscalización. Bueno, nosotros hemos tenido varios asuntos de procedimientos especiales sancionadores. Sí. Ya que está en instrucción el asunto ante el tribunal local, pues solicitamos siempre que se pida a la unidad de fiscalización del INE que realice las auditorías o los cotejos, lo necesario para comprobarlo, ¿no? Así Pero, es. pero desgraciadamente aquí en el estado, pues el INE nunca responde. Yo no he conocido un solo asunto en donde el INE auxilia al tribunal para ese efecto. Normalmente no contestan o contestan que no tienen personal y hasta ahí llega todo. Y el tribunal se ve en la necesidad de resolver con los elementos que se allegaron a él, ¿no? Yo creo que sí, ahí sí debería de haber una, no sé, a lo mejor
un procedimiento para que tanto los tribunales locales como los OPLES puedan, con ciertas facultades o que les den la facultad los órganos federales, ¿no? Para que puedan ellos investigar, porque pues casi nunca sancionan. Procedimientos especiales sancionadores casi nunca sancionan la cuestión de fiscalización. ¿Por qué? Porque pues el INE no responde, no apoya, o después el INE dice que necesita informes o información del SAT, y el SAT sale lo mismo, no responde. Así es, Noel, son casos muy complejos que hay que revisar, porque ahí está la facultad del INE, nomás que no la ha ejercido. Acuérdense que el INE tiene la facultad de delegación y cuando se hagan fiscalizaciones debería de aplicar esta facultad de delegación y delegarle algo a los OPLES relacionado con la fiscalización, que por lo general no lo hace. Y los últimos días antes de irse, Lorenzo Córdoba sí lo señaló. No hemos ejercido la facultad de delegación como debe ejercerse. Al contrario, ejercimos la de atracción y la de asunción, pero no ejercimos la de delegación. Y creo que en estos temas, como muy bien lo dice Noel, de fiscalización, pues no va a poder. O sea, el INE va a fiscalizar todo en el 2024. Tiene que llegar a convenios muy claros con los OPLES para todos estos temas de fiscalización y sobre todo los, como lo dices, no solamente para anular una elección, desde los procedimientos especiales sancionadores. El INE también hace visitas, pero ¿ustedes creen que el INE va a poder o va a tener los funcionarios necesarios para hacer visitas en todas las elecciones a cada rato? Son miles de elecciones, no son 100, son miles. ¿Dónde va a mandar funcionarios a todas las elecciones? A ver, este evento que organizaron en este municipio, tal partido, voy a mandar una persona que cheque el evento. Pero ¿cuántas elecciones son? No les va a alcanzar el personal. Necesitan apoyarse con los OPLES. Que el cierre de la campaña de tal candidato de la elección municipal del Estado de México, y son 125 municipios. Mandaste a uno nada más, y los otros 124 cierres de campaña, ¿quién los verificó? No, pues nadie. Entonces, como sabemos, si el evento había 100 personas o había 1000, porque el partido nos reportó 1000 y dice que gastó en esas 1000 personas, pero ¿cómo sabemos si había 1000 o había 100? Si nadie fue a visitar ese tema. Es un tema necesariamente que se tiene que ejercer esa facultad de delegación por parte del INE y llegar a convenios con los OPLES. Ahora, ¿por qué no hacen los OPLES la fiscalización? Porque ya es electrónica, ya es en tiempo real, ya son con facturas electrónicas y eso es costosísimo. Ese sistema, esa plataforma, cuesta muchísimo dinero y entonces los OPLES nos dicen, no, pero no nos alcanza para la nómina, ¿a qué horas vamos a tener esa plataforma? Pues es un verdadero problema y realmente no se ha fortalecido a los OPLES, al contrario, vamos al revés. Cada vez tienen menos fuerza los OPLES y menos fuerza los tribunales, porque de entrada los congresos locales no quieren autorizarles presupuesto. Entonces, cuando no pueden hacerlo los OPLES, lo tiene que hacer el INE. Entonces, el INE les dice, te voy a delegar, pero el OPLE dice, pues sí, pero necesito, para que yo pueda hacer esas funciones, pues también necesito el presupuesto necesario. Y es un enredo, porque realmente en una próxima reforma se tendría que revisar. Pues a lo mejor los presupuestos de los OPLES los tendría que autorizar el INE o dárselos directamente desde la federación, porque si cada OPLE está esperando que el Congreso de su estado le autorice el presupuesto, pues ahí ya nos hicimos bolas. Y entonces el INE le dice, tú haces esto, y el OPLE dice, pues sí lo hago con todo gusto, pero nada más espérate que me autorice el presupuesto el Congreso de mi estado. Ahí se tiene que revisar esos temas, porque cada año ustedes lo pueden revisar en sus localidades, en sus estados. Cada año los OPLES tienen menos presupuesto y cada año los tribunales tienen menos presupuesto. Y ahorita de suerte no hubo la reforma constitucional porque los querían desaparecer. Pero entonces es un problema grave porque nos metemos estos problemas que muy bien dice Noel, a ver la fiscalización, quién se encarga, quién no se encarga y cómo la vamos a acreditar para que en un momento dado se sancionen los responsables. Y en temas de fiscalización, pues los responsables no solo son los partidos, también pueden ser empresas privadas, personas morales, personas físicas, y todo se tendría que sancionar, de acuerdo a su capacidad económica. Pero tenemos que revisar el diseño, porque si siguen con estos temas, que yo no sé si van a suceder en el 2024, de que están recortando presupuestos en todo el país
a las instituciones electorales, pues no sé cómo vamos a revisar todos estos temas, ¿no? Pero bueno, ahí está. Y si no se les pase, si van a presentar una demanda, siempre, para mí el capítulo más importante de cualquier demanda va a ser las pruebas que se presenten y que se ofrezcan en la demanda. Si no tenemos las pruebas de algo que pasó en la casilla, pues ya mejor ni para qué lo platicamos en la demanda, si no lo vamos a poder acreditar. Ahora, si no tuve representante en la casilla, ese tampoco no hay problema, porque el diseño electoral pues dice, si no tuviste representante en la casilla, entonces solicita al consejo distrital respectivo copia certificada de todas las actas que se levantaron. En esa casilla o en todas las casillas, les van a poner una cara ahí en el distrito. ¿Quieres una copia certificada de todas las actas de todas las casillas? Ustedes van a decir que sí. Y entonces de todas, pero son 500. Pues sí quiero una copia de cada una, para saber qué casillas voy a impugnar y qué casillas no voy a impugnar. Y entonces el Consejo Distrital del INE está obligado. Y si por algo no se las da, entonces presentan su demanda y le dicen al tribunal, ¿sabes qué? Aquí le solicité al Consejo Distrital del INE todas estas actas certificadas y no me las ha enviado, pero te las ofrezco como pruebas. No te las presento porque no las tengo, pero te las ofrezco como pruebas. Entonces, cuando llegue esa demanda, el tribunal va a dictar un acuerdo y le va a decir al INE, tienes 24 horas para mandarme copia certificada de todas estas actas. Y el INE está obligado a en 24 horas mandarle copia certificada de todas esas. Y ahí vamos a acreditar todo lo que sucedió en las casillas. Si por algo no tenemos el acta que le toca al partido, nosotros se la podemos solicitar después de la elección, el lunes o el martes o el miércoles lo podemos solicitar al Consejo Distrital respectivo, copia certificada de esas actas, pues para ver este tema de los funcionarios o para ver las hojas de incidentes, qué fue lo que pasó, en fin, para revisar 500 casillas, es un distrito. Ahora imagínense los 300 para la elección presidencial. Y tenemos 4 días para revisar en los 300 distritos qué pasó en todas las casillas si queremos impugnar la elección presidencial. Por eso les digo que el diseño ya está rebasado. Eso de 4 días para impugnar la elección presidencial, pues yo creo que solo en México nos aventamos esa. No da tiempo en 4 días de revisar lo que pasó en una jornada electoral. Es imposible, pero así dice la ley. Y les digo, se reforman muchas cosas, pero estos temas siguen iguales. Y a pesar de todo, los partidos impugnan siempre la elección presidencial, ¿no? Estas son las pruebas evidentes. Este es el acta de jornada electoral. Acuérdense, tiene valor probatorio pleno. Aquí en el acta de jornada electoral, cuando presentamos nuestro juicio de inconformidad, pues vamos a ver a qué horas se instaló la casilla y a qué hora empezó a recibirse la votación y a qué hora se cerró la votación y a qué hora se clausuró la casilla. Porque luego estamos en la confusión esta que ya platicamos, que todo el mundo piensa que tiene que iniciar la votación a las 8 de la mañana, y ese es un error. No hay ley en el país que diga la votación inicia a las 8 de la mañana. Ninguna ley. Todas las leyes dicen la casilla se instala a las 7:30 y una vez que está instalada la casilla, se recibe la votación. Así dice la ley, pero no dice a las 8. Lo único que sí dice la ley muy claro es que antes de las 8 no puede recibirse la votación. Pero la votación se va a recibir una vez instalada la casilla, o sea, se puede recibir a las 8:10, a las 8:15, a las 8:20, a las 8:30, se puede empezar a recibir la votación. Y lo que sí es muy clara, la ley también nos dice, a las 18 horas se cierra la votación, salvo algunas excepciones. Por ejemplo, que todavía hay personas en la fila a las 18 horas, pues esas personas que están en la fila van a poder votar después de las 18 horas, pero porque llegaron antes de las 18 horas. Nadie más va a poder votar. Y luego la clausura de la casilla no tiene hora tampoco. Y hay veces que la casilla se clausuró a la 1 de la mañana. ¿Por qué? Porque están buscando una boleta que no encuentran y saben que nunca la van a encontrar, porque el elector se la llevó a su casa. Y ya, punto. Entonces tampoco hay que hacernos ahí los mártires de la casilla. Si ya revisamos 3 veces las boletas, ya las contamos 3 veces las degenadurías y nos falta una, pues nos va a faltar y punto. Vamos a poner ahí, ¿cuántos votaron? 100. ¿Cuántas boletas tenemos? 99. Búscale en la de diputaciones, búscale en la de la presidencia, búscale en la...
No es que no está. ¿Y por qué no está? Porque se la llevó el elector a su casa. No se les pasa eso. Muchas veces se las llevan de recuerdo, yo no sé para qué, pero se las llevan. Entonces no van a coincidir esos rubros que son muy importantes. O mira, aquí en la lista nominal palomeamos a 100 y nomás hay 98 boletas y le vuelven a contar todo, y vuelven a contar todo de todas las elecciones. Y si es la Ciudad de México, son 6 elecciones, imagínense, volver a contar todas las boletas de 6 elecciones para que aparezca la de senadurías que no encontramos. No va a aparecer. Entonces, háganlo 2 veces, la tercera ya no tiene caso. ¿Qué es lo que pasó? Pues se llevaron la boleta. Entonces, luego por eso llegan paquetes a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, que están ahí en la cabecera del distrito y uno dice, ¿por qué no han llegado ese paquete? Pues porque siguen buscando boletas que nunca van a encontrar. Ya si no está, no está, ni modo. Llenan las actas y listo, ¿no? Eso es lo que va a provocar después, seguramente lo vieron, pues ya después piden el recuento de votos. Si se quedan con la duda, ¿qué pasó con esas 2 boletas? Pues pidan recuento de votos y revisen nuevamente todas las boletas de esa elección, a ver si por ahí hay algún tema en donde se equivocaron en el llenado del acta de escrutinio y cómputo o no. Pero estas actas nos van a decir todo lo que pasó en la casilla, el acta de jornada electoral y luego la hoja de incidentes. Esta es la que les platicaba. A nivel federal se llama hoja de incidentes, algunos estados se llama escrito de incidentes, pero no es el que hacen los partidos. Ojo, son distintos, muy distintos. La hoja de incidentes es la que llenan las funcionarias y los funcionarios y la firman todos, funcionarias y representantes. El escrito de incidentes es el que presenta el partido y se lo da al presidente y se está quejando de algo. Pero ese no tiene valor probatorio pleno, esa es una documental privada que está presentando un partido y el partido está diciendo, pues pasó esto. Pero entonces, ¿eso cómo se llama? Prueba indiciaria, porque lo está diciendo un partido. No tiene valor probatorio pleno. Lo que sí tiene valor probatorio pleno es la hoja de incidentes, porque lo están diciendo las funcionarias y los funcionarios de la casilla. Es una diferencia completa. Si yo llego con hojas de incidentes al tribunal, pues el tribunal va a decir son indiciarias, pero necesito otras pruebas. Pero si llego con la hoja de incidentes, el tribunal va a decir tiene valor probatorio pleno y entonces efectivamente esto es lo que sucedió en la casilla. Pero ojo, porque una vez también yo cuando vi un expediente me llevé una sorpresa porque vi la hoja de incidentes y ¿saben qué decía la hoja de incidentes? La escribió el presidente y decía, dice el representante del PAN que hay una persona presionando a los electores que están en la fila. Pero ¿cómo pones, dice el representante del PAN? Pues ya no tiene valor probatorio pleno, ya se echó a perder. Tienes que decirlo tú, funcionaria o funcionario, y firmarlo tú, funcionario, porque dice el representante del PAN, no, pues el del PRI puede decir otra cosa, y el del PRD otra cosa, y el Moreno otra cosa. Entonces tienes que asentarlo tú. Entonces, si somos representantes en la casilla, hay que decirle al presidente, ¿sabe qué, presidente? Anote esta irregularidad. Si existe, porque los donde ganemos, es lo que les decía y siempre se los he dicho. A lo mejor le digo al presidente todo el día, anota esto, anota esto, anota esto, y ya llevamos 20 hojas de incidentes y luego gano en la casilla. ¿Quién va a usar todas esas hojas de incidentes? El que perdió. Es que es lo del electoral. Somos abogados y nos enseñaron, oye, defiende el caso. Nada más que en el electoral no es así. No sabemos si lo vamos a defender o si lo vamos a impugnar hasta que después de la elección. Luego presentamos quejas y quejas y quejas durante toda la campaña, así como los temas que dice Noel, y luego ganó. ¿Quién va a usar esas quejas? El segundo lugar, ¿eh? Porque no crean que ya las quejas, ay, me retiro, no, en materia electoral no me puedo retirar. Ay, ya no, como presento una denuncia penal, y ay, no, ¿saben qué? Siempre no, me desisto. En materia electoral no me puedo desistir porque son actos públicos que nos afectan a todos. Ya no puedo decir, ay, siempre no presento la queja, no, mejor regrésenmela, por favor, porque ya gané la elección. No, ya quedó ahí. Entonces, ojo, mucho cuidado con todas las pruebas, pero la evidencia en las casillas honestas y en mi juicio de inconformidad, pues sí me va a costar mucho trabajo, pero si voy a impugnar una elección de diputaciones federales, tengo que revisar todas las actas de las 500 casillas. A ver dónde hay actas que de alguna forma se puede impugnar la votación en esa casilla y se puede anular. Pero de entrada yo como partido tengo que revisar todas las actas, a ver dónde hay irregularidades, si quiero anular la votación en casilla.
Aquí preguntaba un compañero también en el chat, déjenme ver cómo. Raúl nos pregunta en el chat los escritos de protesta. Esos son muy parecidos a los escritos que presentan los partidos de incidentes. La única diferencia es que el escrito de incidentes lo puedo presentar yo como partido, que de hecho mi partido me va a dar un formato, no creo que es muy difícil. Simplemente pongo ahí qué fue lo que sucedió a las 9, a las 10, a las 11, lo firmo y ese es mi escrito de incidentes y le digo al presidente, anéxalo al expediente, porque yo vi que está pasando esto. El escrito de protesta, nada más dice la ley, ese se va a presentar después del escrutinio y cómputo. Es otro escrito donde estoy protestando el escrutinio y cómputo. O sea, no estoy de acuerdo con el resultado en esa casilla, con el escrutinio y cómputo, y lo puedo presentar solamente después del escrutinio y cómputo. Pero ambas son impugnaciones que estoy haciendo valer y que son irregularidades que estoy señalando en mis escritos y que van a llegar hasta el tribunal en un momento dado, porque el presidente los anexa al expediente, quedan en el paquete, y si yo impugno esa casilla, el tribunal le va a decir a Lina, a ver, mándame todo el expediente. Y van a llegar esos escritos que presentaron los partidos. Pero frente a la hoja de incidentes, va a ganar la hoja de incidentes a cualquier escrito de protesta y le va a ganar la hoja de incidentes a cualquier escrito de incidentes de los partidos. Siempre lo que gana es lo que firman los funcionarios. Por eso a lo mejor, si en vez de presentar un escrito de incidentes o uno de protesta, mejor le digo al presidente, llena esta hoja de incidentes y ponle aquí que nos fuimos a comer de 2 a 4, porque si yo pongo en mi escrito como partido de 2 a 4 me fuimos de comer, pero no hay ningún acta en la casilla, el tribunal va a decir, pues es una prueba indiciaria, pero yo no veo ningún acta oficial firmada por las funcionarias y los funcionarios que digan de 2 a 4. Necesito más pruebas, más pruebas que son indiciarias. Una sola no me va a alcanzar. Entonces mejor le digo al presidente, pues sí, vámonos a comer, pero apúntalo. Que claro que no, ¿verdad? No se puede hacer eso, pero bueno. Si se hiciera, lo que necesitamos en el tribunal son las actas que se levantan. Los escritos sí sirven, ¿eh? No crean que no, de protesta y disidentes, porque es como que el tribunal dice, ah, pasó esto, pues voy a darle seguimiento a esa irregularidad. Si hay más pruebas, pues sirvió ese escrito de incidentes que presentó el partido. Si no hay más pruebas, pues quedará ahí como prueba indiciaria, pero sí sirve porque el tribunal advierte que se está inconformando un partido y puede investigar si hay otras pruebas. Pero lo idóneo es que el presidente de la mesa directiva de casilla o el secretario asiente todo en esta hoja de incidentes y entonces ya quedó la evidencia, me van a dar una copia. Entonces pase lo que pase después, yo con mi copia llego al tribunal y digo, mira, aquí pasó esto, no que se quemó el paquete, pues sí se quemó el paquete, pero mira lo que pasó es que yo tengo el acta de escrutinio, o se perdió, lo que ustedes quieran, con mi copia le voy a acreditar, y el tribunal ya lo dijo, esas se entienden, insisto, como originales porque se desprenden de un original. Entonces son muy importantes las copias que les dan a los representantes de los partidos. Ahora, también depende mucho de la estructura de los partidos. La mayoría de los partidos no tienen una estructura para tener representantes en todas las casillas del país. Son pocos los partidos. Van a ver cómo en el 2024 se van a instalar por ahí de 170,000 o 180,000 casillas. Pues es difícil que un partido tenga 180,000 representantes, uno en cada casilla. Pero sí hay partidos que lo logran. El PRI lo ha logrado y Morena también es un partido que tiene una muy fuerte estructura, que podrían llegar a lograr tener un representante en cada una de las casillas, más los representantes que generales, que pueden revisar 5 casillas. O sea, si a mí como partido no me alcanza para tener uno en cada casilla, nombro uno general que va a revisar lo que pasó en 5 casillas. Pero ya no es igual, porque no está todo el día en la casilla. Se da sus vueltas, ¿no? Lo ideal es tener uno en cada casilla, porque a esa persona que está en la casilla de mi partido le van a dar todas estas actas. Y son firmadas por nuestros vecinos, pero tienen valor probatorio pleno, ¿eh? Así lo dice la ley y son documentos públicos. No son pruebas privadas, son documentos públicos con valor probatorio pleno. Entonces, pues ahí quedó ya el resultado y va a ser muy difícil, ¿no? Y en materia electoral ha pasado, no se imaginan todo lo que puede pasar. Una vez se pusieron de acuerdo en un municipio, ya no me acuerdo de qué estado era, pero en un municipio se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a hacer la elección el sábado, porque el domingo es la feria. ¿Y saben qué hicieron?
la elección el sábado. Y todos firmaron de conformidad, todos. Y se fueron con la finta al firmar de conformidad. Dijeron, no pasa nada, todos estamos de acuerdo y todos firmamos aquí un documento. Pues claro, el que perdió fue al tribunal, impugnó la elección y pues claro que se anuló la elección. Pero dicen, es que todos firmamos de acuerdo, no importa. Aunque todos firmen de acuerdo, después se puede impugnar. Así como en la hoja de incidentes. De 2 a 4 nos fuimos a comer y todos estuvimos de acuerdo, no importa. Después un partido puede impugnar. Es irregularidad. Entonces, no por firmar de acuerdo o por firmar de inconformidad, ya no va a pasar nada después, ¿eh? Pasa y sí sucede. Por eso les digo, la materia electoral es distinta a otras materias. Hay cosas que en otras materias nunca van a suceder. Aquí sí, firmas de acuerdo y después no importa, se puede impugnar. En otros temas, en otras materias, a lo mejor firmas un convenio y ya quedó y tú lo admitiste y listo. En materia electoral no puedes firmar todas las actas de acuerdo y luego puedes impugnar la votación en esa casilla y si tienes razón, se va a anular. O como esa elección que se celebró el sábado, pues claro que se anuló toda la elección. Y otra vez. Y todos habían firmado de conformidad, no importa, pues cómo lo hicieron el sábado. Pero les digo, todo pasa y todo se les ocurre. Ahora, si nadie lo hubiera impugnado, pues esos resultados del sábado hubieran contado, porque nadie los impugnó, pero pues sí, claro que el que quedó en segundo lugar, pues luego dijo, pues me voy a agarrar de esto y voy a impugnar la elección, y pues se anuló la elección. Entonces hay que ver, en el juicio de inconformidad, acuérdense, todavía siguen las mismas características. El plan B habla de esto y la ley actual, que es la vigente, que no es el plan B, sino la ley anterior, pues también habla de esto, ¿no? Todas las demandas deben llevar el nombre, la firma autógrafa. Si no va a ser en línea, porque acuérdense que a partir de 2020 todas las demandas y todos los juicios se pueden llevar en línea, no solo presentar la demanda, sino llevar en línea todo el juicio. A partir del 2020, de la pandemia, ya emitió un acuerdo el tribunal y dijo todo puede ser en línea. El plan B ya habla de línea, de asuntos en línea, la ley directamente, pero ahorita el plan B está suspendido. Entonces ahorita tenemos que atender a la ley y al acuerdo de la sala superior que todas las demandas se pueden presentar o físicamente o en línea, pero si la presento físicamente tiene que venir la firma autógrafa, a fuerzas. Y uno dice, ay, pues eso, ¿cuál es el problema? No, ¿saben cuántos asuntos han llegado al tribunal? Sin firma autógrafa y se desecha. Que ese es un tema, que ya me va a decir Noel, no, pero los tratados internacionales, ¿qué pasó? Pues, porque si no tiene firma una demanda, lo que tiene que hacer, como lo hacen en otras materias, por ejemplo, en materia fiscal, si presento la demanda y no tiene firma, hay una prevención y necesitan. Y fírmale. ¿Es tuya? Sí, pues fírmala. En materia electoral no hay prevención y va en contra de los tratados internacionales, sí. Si no la firmo, se desecha, de plano. Y uno dice, eso fue al principio, no, todavía el año pasado se desecharon demandas porque no tenían firma autógrafa. Y uno dice, pero ¿qué pasó? Pues no sabemos qué pasó, pero no la firma. Ya cuando uno habla con los partidos, pues uno le dice al partido, no es que sabes qué, o el abogado hizo la demanda, pero la tenía que firmar esta persona, quedaron de verse en el tribunal, nunca llegó a firmar y la presentaron así, pues se desecha. Es un tema ya muy antiguo, de hace muchos años tiene este requisito, que yo digo debe existir la prevención atendiendo a la tutela judicial efectiva, a los tratados internacionales, al 17, pero no, la ley vean dice nombre y firma autógrafa y no hay prevención. Si no la firma, no. Y luego vienen pues todos los requisitos de cualquier demanda, domicilio, cuál es el acto impugnado, mencionar los agravios, obviamente, los preceptos que se están vulnerando de la ley o de la Constitución. Y aquí viene el tema ofrecer pruebas, que también está mal redactado, porque no se deben ofrecer las pruebas, es decir, presentar pruebas. Y lo ideal es que diga ofrecer y presentar pruebas, que no es lo mismo. Presentar pruebas son las que vienen con la demanda. Ofrecer pruebas son las que no tengo, pero te las estoy ofreciendo, como el caso que les digo, el INE no me mandó las actas. Entonces te ofrezco todas las actas de incidentes o todas las actas de escrutinio y cómputo que le pedí al INE y todavía no me las da. Por eso te las estoy ofreciendo. Claro, le tengo que demostrar al tribunal el escrito donde le solicité al INE esas actas y todavía no me las da. Entonces ahí no estoy presentando pruebas, ahí estoy solamente ofreciendo pruebas y entonces cuando vea eso el tribunal va a decir, bueno, aquí está el escrito donde el partido le pidió al INE en tal fecha estas actas, no se las ha dado,
Por eso me las ofrece en su demanda, pero yo inmediatamente le digo al INE, ¿sabes qué? Tienes 24 horas para mandarme todas esas actas. Y si no, te voy a sancionar, pero nunca pasa así, porque el INE siempre manda todas las actas. Pero ojo, no es lo mismo ofrecer que aportar o presentar pruebas. Pero puedo hacer las dos cosas. Te ofrezco estas porque no las tengo y te aporto estas porque sí las tengo. Y luego el tema de la personería, que por lo generalmente quien presenta la demanda en los juicios de inconformidad es el representante en el consejo distrital respectivo, entonces ya no tiene que acreditar la personería, porque ya la tiene acreditada en el consejo distrital respectivo. Entonces dice personería que tengo acreditada en el consejo distrital tal. Y entonces la autoridad responsable, que es ese consejo distrital, cuando presenta su escrito como autoridad responsable, nos dice si efectivamente esta persona tiene acreditada su personería en este consejo distrital. Entonces no hay que presentar ningún otro documento para acreditar la personería. Si el que promueve la demanda es el que está acreditado en ese consejo distrital. Si es otro, entonces sí tendrá que presentar los documentos para acreditarnos su personería. Y aquí está la historia, no me voy a detener mucho aquí, pero primero, en el primer tribunal electoral que existió en nuestro país, que fue el Tribunal Electoral Administrativo, uno que no tenía sentencias definitivas, las revisaban los colegios electorales, pues en ese tiempo ya se podían impugnar casillas. Y entonces se llamaba recurso de queja, perdón. Después, cuando nace el TRIF en 1990, ya un tribunal de legalidad jurisdiccional con sentencias definitivas e inatacables, también se podían impugnar, no la presidencial, pero sí senadurías y diputaciones, pues ya se llamaba recurso de inconformidad. Y luego con la reforma de 1996, donde ya el Tribunal Electoral se incorpora al Poder Judicial de la Federación, pues le cambian el nombre y le ponen juicio. ¿Y por qué le pusieron juicio? Porque después hay un recurso. Entonces algunos procesalistas dicen, si hay un recurso posterior para impugnar la sentencia de ese juicio, entonces se va a llamar juicio y luego recurso. Entonces dejó de llamarse recurso de inconformidad, le pusieron juicio porque contra el juicio de inconformidad nos podemos ir en recurso de reconsideración. Entonces por eso le cambiaron el nombre. Ojo, te estoy hablando no del plan B, porque el plan B ya no existe juicio de inconformidad. El plan B ya no existe recurso de reconsideración, todos se llaman juicios electorales. Pero no es vigente en este momento el plan B. Está suspendido en la Corte, entonces se sigue llamando juicio de inconformidad. Claro, este nomás se presenta en las elecciones. Ahorita no van a haber ningún juicio de inconformidad. Entonces no hay problema. Yo creo que ya para las elecciones, después de los resultados de las elecciones del 24, pues yo espero que ya vamos a saber si el plan B es vigente o no. Si no es vigente porque es inconstitucional, entonces en el 24 se va a llamar juicio de inconformidad. Pero si queda vigente el plan B, o por lo menos la Ley General de Medios de Impugnación, la nueva del plan B, entonces ya no se va a llamar juicio de inconformidad. Aquí le vamos a tener que poner un nuevo recuadro a esta lámina y poner después del 2023, se llama juicio electoral. Pero no sabemos todavía. Pero es igual, las características son idénticas. Si va en el plan B, dice lo mismo que la ley actual, las características del juicio de inconformidad. Lo único que cambia es el nombre, que se va a llamar juicio electoral, pero bueno. Y ya lo platicamos esto, ¿para qué es? Para impugnar elecciones. ¿Cuáles? Presidencias, senadurías y diputaciones federales. En senadurías y diputaciones son las salas regionales los que tienen competencia en primera instancia y después los puede revisar la sala superior. Y en presidencia de la República el juicio de inconformidad se presenta directamente ante la sala superior, que fue lo que discutimos ayer, y es única y última instancia. Para las senadurías y diputaciones, sí, primero nos vamos a la regional y luego nos podemos ir a la superior si no estamos de acuerdo. Y en senadurías y diputaciones, vía juicio de inconformidad, puedo impugnar senadurías y diputaciones por mayoría relativa, pero también puedo impugnar senadurías y diputaciones por representación proporcional. Y después, si a la hora de que, por ejemplo, la Cámara de Diputados y Diputados ya designa a todos los DRP, y no estoy de acuerdo con esa designación de RP, que a Morena le dieron 50 y al otro 100 y al otro 80 de los 200 DRP, si no estoy de acuerdo con esa distribución que hizo el INE de los DRP, me puedo ir también
a la sala superior por esa decisión del INE, pero ahí ya es recurso de reconsideración, ya no es juicio de inconformidad. Cuando el INE diga, a ver, de los 200 de RP, 80 son para Morena, 50 para el PRI, 40 para el PAN y así, si no estoy de acuerdo con esa repartición de RP que hizo el INE, también me voy a ir directamente en recurso de reconsideración, así se llama, a la sala superior directamente. Y la sala superior dijo, ¿aplicaste bien la fórmula? O la sala superior le puede decir al INE, la aplicaste mal y no le tocaba a Morena, le tocaba al PRI o lo que sea. Esa ya es la última distribución que se hace de las diputaciones de RP y también acuérdense, hay senadurías de RP, 32 senadurías son de RP y ahí también se las distribuyen los partidos políticos. Ahí también puedo impugnar, ¿no? Por ejemplo, en Morena, el número 14, que fue el último de Morena, Morena metió en el 2018, de 32, le tocaron 14. Y alguien impugnó al número 14, pero no, se fue hasta la sala superior, dijo el INE, repartió mal, ya no le toca el 14 a Morena, pero se confirmó y el 14, pues le tocó a Morena, que por cierto ese senador 14, pues es muy famoso porque en su partido le dijo primero, oye, yo quiero ser el 1, y el partido dijo, no, aquí se va a repartir igual como en sorteo, porque a ver, ¿quién dice quién es el 1 y quién es el 32 del partido? Pues se supone que el partido, y luego en la realidad la dirigencia. Y ya más en la realidad, el presidente o la presidenta del partido. Pocas veces consultan a la militancia de los partidos quién es el 1 y quién es el 32. El 1 seguramente va a llegar, el 32 no va a llegar. Entonces aquí cuando le dijeron a esta persona, no, pues yo quiero ser el 1, no, no, pues ¿sabes qué? Yo no les digo quién, pero ya saben quién, dijo, va a ser en sorteo. No, no vamos a decir quién es el 1 y quién es el 32. Va a ser insaculación y a ver qué número te toca. Y entonces a esta persona le tocó el 14, y entonces todos los expertos ahí, que sí tenían razón, le dijeron, no, 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 si le va muy bien a Morena hasta el 12, ya, sí, y nos va a ir muy bien, va a llegar el 12, pero tú te quedaste cerquita. Pero ¿qué creen? No le fue muy, muy bien a Morena, le fue pero súper bien. Y metió 14 y ese 14 entró así de pura suerte, pero entró y él estaba, ya se daba por perdido. Yo creo que cuando le dijeron estaba dormido y lo despertaron, ¿qué crees? Sí quedaste, ¿cómo? Porque alcanzó a entrar el 14 y fue sorteo. Por eso les digo que la suerte también tiene mucho que ver. Y creo que Morena pues sigue con eso, le gusta ese tema de la insaculación, le gusta ese tema de los sorteos. Entonces a lo mejor para diputaciones y senadurías que ya los registros ya pues van a ser, pues, vamos a ver cómo queda el plan B, pero los registros pues ya se acercan, serán, ¿no? Prácticamente en menos de un año ya se registran todos esos 500 diputaciones y 128 senadurías, a lo mejor lo hacen en sorteo los de RP y punto. Y no, no es una solución tan mala, a ver, voy a escoger a 32 que cumplan con el perfil, etcétera, los que los decida. Pero si te pongo de 32, pues vas a decir, no, pues muchas gracias, ya sé que no voy a llegar, gracias por ponerme de 32. Entonces yo creo que la insaculación es un nuevo procedimiento que solamente lo ha hecho Morena, pero tiene su razón de ser, para que no se peleen quién es el 1 y quién es el 32, pues nos vamos en insaculación. Otros partidos no, no, lo tienen perfectamente diseñado, tú vas a ser el 1, tú vas a ser el 7, y tú nos vas a ayudar porque vas a ser el 18. Y les dicen, nos vas a ayudar porque ya sabemos que no vas a ganar. Te toca para la próxima. Yo he visto muchos que les dicen, te toca para la próxima, y tienen 20 años esperando la próxima, ¿no? Pero, pues esos son temas internos de los partidos y pueden decidir la lista del 1 al 10 van a ser estos y del 10 al 32 van a ser estos. Porque los partidos más o menos sí sacan bien sus cálculos y saben de RP más o menos cuántos van a llegar y por lo general no están tan desviados. Aquí en Morena, pues sí, pensaban que llegaban 12 y pues llegaron 14 porque pues ganaron con 18 puntos. Acuérdense, la elección presidencial en el 2018, senadurías también ganaron con muchos puntos, diputaciones también. Había una serie de diputados de RP que nunca en su vida se imaginaron que iban a llegar y llegaron. A mí uno me dijo, me hablaron a las 3 de la mañana y me dijeron, ganaste. Pues, ¿cómo que sí ganaste? Oye, pero en las encuestas iba en último lugar, pues, ¿qué crees? Ganaste.
Entonces, ¿cómo ganó? Pues quién sabe. A las encuestas iba último lugar en ese distrito. Y ganó, porque muchas veces, pues aquí en México, votamos por el partido, ¿eh? No por las candidaturas. Y esa persona estaba bien contento, ya dormido, diciendo, bueno, ya se acabó este relajo, ya sé que no gané, ya hice campaña, pero bueno, las encuestas dicen que voy en último lugar. Y de repente le hablaron a las 3 de la mañana, pues, ¿qué crees que ganaste? ¿Cómo? Sí, ganaste la senaduría en este estado. Pero así, y ahí están ahorita de senadoras o senadores, porque sí se advirtió que en muchos casos se votó directamente por el partido, independientemente de las personas. No sé si para el 2024 se vote igual o se revise pues todas las candidaturas. Pero bueno, llegaron muchos que las encuestas decían que no iban a llegar y llegaron. Y DRP también decían vamos a llegar hasta el 10, los demás ni se emocionen y llegaron más, el 15, el 18, depende de la elección, ¿no? Entonces, pues seguimos así, ¿no? La materia electoral, les digo, no sabemos. Cualquier estudio que se haga en materia electoral, en la siguiente elección, puede cambiar completamente ese estudio y esa regla. Aquí, bueno, ya lo platicamos, esto se lo digo rápidamente, la presidencia son 300 distritos los que se pueden impugnar. Entonces pueden llegar 300 demandas por cada partido, porque lo que se impugna en la elección de la presidencia, en los juicios de inconformidad, son los cómputos distritales, y son 300. Pues como les dije, hay que ver qué pasó en las casillas de los 300 distritos. Y también se puede impugnar, como ya lo sabemos, obviamente, toda la elección. Desde el 2007, la ley dice que también se puede impugnar la elección presidencial. Antes del 2007 no lo decía, pero en 2007 se incorporó y a partir de 2007 ya dice la ley, la elección presidencial también se puede impugnar. En diputaciones federales, pues es más sencillo, porque nada más vamos a impugnar los resultados de un distrito. Entonces ahí sí, pues en 4 días me da tiempo de revisar lo que pasó en un distrito, porque lo que voy a impugnar es solamente un distrito. Ya en diversas ocasiones el Tribunal Electoral ha anulado diputaciones federales. Lo último que pasó fue en el 2021, donde no anuló ninguna, pero hubo cambio de resultado en 3. Eso sí llega comúnmente. Por ejemplo, si llegan por lo menos 150 demandas a cada sala regional de las 5. O sea, llegan más de 500 demandas cada año con motivo de diputaciones federales y sí se han anulado elecciones. Y senadurías, aquí tengo que revisar qué pasó en el estado. Los estados que tienen menos personas y menos casillas, estamos hablando de 1,200 casillas. Pero los estados que tienen, pues estamos hablando que hay estados con 10,000 casillas, 12,000 casillas, entonces depende en qué estado esté para presentar mi demanda. Si presento mi juicio de inconformidad, por ejemplo, impugnando la senaduría de Colima, van a ser 1,200 casillas. Pero si impugno la senaduría de Puebla, pues van a ser, no sé, 8,000 casillas las que tengo que revisar. Entonces ahí sí no es igual. En los distritos, en promedio todos los distritos se instalan 500 casillas en todas las diputaciones. Pero en senadurías, como es por estados, pues hay que ver de qué estado estoy impugnando la elección para ver cuántas casillas tengo que revisar y todo lo demás, además de las casillas. Hay estados, como les digo, 1,200 casillas, pero hay estados 10,000 casillas, quizá hay que revisar. Y la ley sigue diciendo para todas las elecciones lo mismo, son 4 días. Y luego, lo que se puede impugnar en el juicio de inconformidad. Ojo, aquí no hay que irnos con la finta. Yo puedo impugnar, por ejemplo, la residencia. No tiene la residencia este candidato, pero hay dos momentos. La puede impugnar la residencia cuando se registra o puede impugnar la residencia ya que ganó, nada más que la única condición es, si ya impugnaste la residencia cuando se registró, ya no puedes venir otra vez a impugnar la residencia porque ya te dijeron que sí la tiene. Pero si no la impugné cuando se registró, todavía cuando ganó la elección, puedo decir que es inelegible porque no tiene residencia. Pero si no lo dije al principio y por lo general los partidos, pues justo cuando se registra esa persona, le dicen al INE no tiene residencia. Pero por si ahí se les pasa al partido, lo puede hacer en un momento distinto. Como dice aquí la tesis, hay dos momentos para impugnar las causas de elegibilidad, cuando se registra o ya que ganó la elección. Y aquí, bueno, aquí ya vimos, ¿no? La sala superior ya lo platicamos que resuelve en única instancia las presidenciales y las salas regionales, diputaciones y senadurías. Y luego, bueno,
¿Cuál es el procedimiento? También se los digo rápidamente. Se presenta la demanda, el JIN, como se le dice, juicio de inconformidad, se presenta en el distrito. No vamos a presentar el juicio de inconformidad en el tribunal. El juicio de inconformidad se presenta en el distrito donde vamos a impugnar esa elección de diputaciones. O si vamos a impugnar senadurías, se presenta en el consejo local. Ahí presento mi demanda. Entonces, cuando llega la demanda al INE, de inmediato el INE le avisa al tribunal, oye, ¿sabes qué? Me llegó una demanda. Luego el INE la publica ahí 72 horas en las instalaciones del distrito, del consejo distrital o del consejo local. La publica 72 horas. ¿Para qué? Pues para que lleguen los terceros interesados, se den cuenta que hay una demanda. Yo que soy primer lugar, me doy cuenta que hay una demanda porque la publicaron 72 horas y entonces yo también puedo presentar un escrito como tercero interesado. Y yo le puedo decir al tribunal, oye, te están diciendo que anules la elección, pero ¿sabes qué? Yo soy el primer lugar y como tercero interesado te digo que no la debes de anular por esto, por esto y por esto. Ya cada uno llega con sus argumentos, pero entonces al tribunal le van a llegar 3 escritos. El de demanda, que quiere que se anule la elección, el del tercero interesado, que es el primer lugar que no quiere que se anule la elección, y también va a llegar el escrito de la autoridad responsable, del INE. El INE también va a defender la elección. Después de que se publicita 72 horas, entonces se integra todo el expediente, como vimos, con el escrito de demanda, con el tercero interesado, con el informe circunstanciado, que es lo que está señalando la autoridad responsable, y se manda inmediatamente a la sala respectiva del tribunal. Sí, Cristian, adelante, buenas tardes, te escuchamos, buenas noches ya. Buenas noches, doctor. Te escuchamos, Cristian. Buenas noches. Respecto a la presentación ante la autoridad responsable, bueno, me ha tocado que hay impugnaciones que 30 minutos antes de que venza el plazo de los 4 días, lo presentan ante el tribunal electoral, no ante el Consejo Municipal Electoral, no ante el Consejo Distrital Electoral, ya sea del OPLE o del INE. Y de ahí lo remite días posteriores a la autoridad responsable para este procedimiento de publicación. Desde mi punto de vista, considero que ya no debe de proceder esa demanda, porque la está presentando ante una autoridad responsable distinta, aún siendo el Tribunal Electoral. No sé qué considere usted, doctor. Muchas gracias por tu pregunta, Cristian. Sí, ya hay varios criterios del tribunal que lo han señalado al respecto. Y la sala superior ha dicho que si se presenta en una autoridad equivocada, esa autoridad electoral está obligada a mandarlo a la autoridad competente. Inclusive lo puede hacer directamente ella. Yo como autoridad le puedo decir a esta persona, oye, no es aquí, vete para allá. O yo mismo me puedo ir yo como autoridad responsable y decir, yo lo voy a presentar, yo la voy a llevar la demanda a la autoridad correspondiente. Pero dice el tribunal si da tiempo. ¿Qué quiere decir? Si estoy dentro del plazo. Si yo llego media hora al Consejo Distrital 1 y me da tiempo de en esa media hora llegar al Consejo Distrital 2, entonces voy y presento la demanda en el Consejo Distrital 2. Ya sea porque me dijeron ahí que no esta es la autoridad competente o la misma autoridad lo lleva al Consejo Distrital 2. Pero dice el tribunal, debe de dar tiempo dentro de los 4 días. Al día siguiente ya no puede ir ninguna autoridad a llevar el escrito a la autoridad correspondiente, ni tampoco puede ir quien presentó la demanda a la autoridad, porque ya se venció el plazo. Entonces, si me da tiempo, yo soy instituto o tribunal y digo, oye, esta demanda la presentaron aquí, pero no es en el INE, entonces yo mismo puedo llevarla al INE, pero dentro del tiempo. Es lo que dice el tribunal. Todo, si estamos dentro del plazo, lo llevamos inmediatamente a la autoridad respectiva, competente. Pero si ya se venció el plazo, ya se venció el plazo, y entonces como si no hubieras presentado nada, porque te equivocaste de autoridad. Entonces, si llego media hora antes, pues a ver si da tiempo de ir ante la autoridad correspondiente antes de los 4 días. Si da tiempo, pues me lo va a recibir la autoridad correspondiente. Pero si ya se presenta fuera del plazo, pues después me van a desechar la demanda porque es extemporánea. Sí, sí, Cristian, adelante. Sí, este caso fue en lo personal y yo Ajá. alegué como tercero interesado la improcedencia por extemporaneidad de la demanda. Sin Ajá. embargo, el tribunal local le dio trámite.
¿Y Y cuál fue su justificación? Ahí tendrías que irte hasta el federal, porque no sé cómo sí, justificó la autoridad local que estaba en tiempo esa demanda si llegó fuera de tiempo, ¿no? sí, mi error fue, pues ya no recurrirla ante la sala correspondiente, pero desde mi punto de vista, como lo repito, no debió darle, No. debió declarar la improcedencia por extemporaneidad, pues, y así diversos casos, este tribunal local, de lo que le hablo, le ha dado entrada, ¿eh? Lo tenía que haber desechado por fuera de tiempo. Y si no estás de acuerdo, Cristian, con esa decisión de la autoridad, pues te vas a la autoridad federal, porque te digo, existe ese criterio. Mientras sea en tiempo, pues me puedo equivocar y la autoridad donde me equivoqué lo va a mandar inmediatamente a la autoridad competente. Pero es dentro del tiempo, lo sigue señalando el tribunal. Si es fuera de tiempo, se tiene que desechar esa demanda por extemporánea. Pero bueno, si no lo hace, acuérdate que si no desecha la demanda, esa instancia, puedo recurrir esa decisión a la instancia superior, o sea, a la regional o a la superior, en fin. Pero así está el criterio todavía. Mientras esté en tiempo, lo llevamos a la autoridad competente. Si ya no está en tiempo, se tiene que desechar por extemporáneo, porque si no, pues pueden ser 8 días en lo que se recibe la demanda la autoridad competente, ¿no? Sí, adelante, Noel. Gracias, Cristian. Adelante, Noel. Buenas noches. Bueno, para agregar un poco más a lo que dice el compañero Cristian, ¿no? Yo estoy en un caso similar, pero yo considero que los criterios del derecho administrativo no son tan equiparables al derecho electoral. Recordemos que en el derecho administrativo dice que cuando haces una petición ante una autoridad que se considera incompetente, esa autoridad puede recibir esa petición y turnarlo a la brevedad posible a la autoridad competente, ¿no? Para que resuelva. Sin embargo, aquí se entrega la demanda ante el órgano jurisdiccional. O sea, yo considero que ese criterio de que lo puede recibir una diversa autoridad, pues sí, pero se refiere a autoridades administrativas, ¿no? No creo que sea necesario o que sea válido que la presenten ante el tribunal. Yo estoy en un caso similar actualmente en un JDCI. Entonces, el agente municipal lo presentó directamente ante el tribunal local, argumentando que nunca se le recibió en el ayuntamiento la demanda, ¿no? Lo cual es incierto, ¿no? Y fuera de tiempo, el tribunal la remite al ayuntamiento para que haga la publicación y rinda su informe circunstanciado, ¿no? Sin embargo, yo considero que sí existe una excepción a esa oportunidad que tienen de entregarle a una autoridad diversa. Básicamente yo creo que se refiere a autoridades administrativas, no a autoridades jurisdiccionales. Vamos, aquí lo está presentando directamente ante el órgano jurisdiccional y el órgano jurisdiccional lo regresa al ayuntamiento y el ayuntamiento rinde informe justificado. Yo considero que no es válido eso. Considero además que se violan las formalidades esenciales del procedimiento, ¿no? Considero que sí es inválido. Yo creo que se debe de declarar improcedente o desechar la demanda por esa situación. Así es, Noel, lo tendría que mandar el Tribunal Electoral, lo tendría que mandar a la autoridad, al INE, pero si estamos en tiempo, porque si no, no se cumple con todo este procedimiento del trámite. Se tiene que publicitar para que el tercero interesado presente su escrito y luego para que la autoridad responsable presente su informe circunstanciado, se integre todo el expediente y ya se mande al tribunal. Si lo admite directamente el tribunal, no vamos a pasar por todo este procedimiento. Entonces hay un vicio ahí de formalidad que no podría ser. Por eso dice el tribunal, tiene que ser en tiempo. Ahora, si se presenta al tribunal, el tribunal lo recibe y nadie impugna eso, pues ya quedó así. Entonces también depende del caso concreto. Y otro caso también muy interesante que señalaban ustedes dos es si no se lo recibe la autoridad competente. Ahí también es otro caso distinto. Habrá que ver por qué no se lo recibió la autoridad competente. Y entonces ahí sí, pues a lo mejor cambiaría la situación y el trámite se podría admitir nuevamente. Pues hay que ver cada caso. Pero esta lámina que vemos aquí del trámite se tiene que cumplir necesariamente. Se le tiene que dar vista al que ganó, al tercero interesado, y eso lo tiene que hacer el INE durante 72 horas para que el primer lugar, que es el tercero interesado, se dé cuenta que están impugnando la elección y también comparezca y defienda en su caso
la elección y también pues para que el INE presente su informe circunstanciado. Si nos vamos directo al tribunal, pues no se cumplen con todos estos procedimientos. Entonces dice la sala superior, si da tiempo, tribunal, lo mandas al INE. Si ya no da tiempo, pues se desecha por extemporáneo, ¿no? El medio de impugnación. Bueno, y luego aquí ya viene, ya llega al tribunal, después de todo este trámite, el tribunal lo recibe, se lo da al magistrado, el magistrado ponente o magistrada, así se llaman, el ponente, es el que va a resolver el juicio de inconformidad. Pero en primer lugar va a ser el proyecto de sentencia, ya que se hace el proyecto de sentencia, se anule o no la elección, ese proyecto de sentencia, el magistrado ponente, que es el que lo hizo, lo va a circular en los demás magistrados. Y pueden pasar todas estas cosas, como ya vimos, no cumple con los requisitos, se presentó fuera de tiempo, se va a desechar el medio de impugnación, puede admitirse, puede haber diligencias para mejor proveer, va a haber cierre de instrucción es cuando ya se realizaron todas las diligencias y todos los acuerdos, y entonces es cuando ya se realiza el proyecto de sentencia. Ahora, ¿cuál es la diferencia en desechamiento y sobreseimiento? Desechamiento es que no admití ese medio de impugnación y entonces se desecha, va para atrás, por extemporáneo, por ejemplo. Sobreseimiento es cuando ya lo admití, pero sucede algún otro tema y entonces tiene que sobreseer, por ejemplo, es un JDC y fallece el que presentó el JDC, pero ya se había admitido la demanda, entonces lo que voy a hacer es sobreseerlo, ya no lo puedo desechar porque ya lo había admitido y pasó algún otro tema que provocó el sobreseimiento. Entonces es la diferencia, pero en realidad es lo mismo, se desecha, ya no le voy a entrar al fondo, sobreseimiento, ya no le voy a entrar al fondo. Ya que cierro instrucción, es decir, que hice todos los trámites y acuerdos y diligencias, entonces sí realizo el proyecto de sentencia. Ya que tengo el proyecto de sentencia listo, lo circulo en los demás magistrados o magistradas. Acuérdense, en las salas regionales son 3 y en la sala superior son 7. A todos se les tiene que circular en tiempo el proyecto de sentencia para que lo estudien y ya después lo voten en sesión. Acuérdense, todas las sesiones son públicas, absolutamente todas, de todos los juicios de inconformidad y pues se puede impugnar, como ya vimos, casillas o elecciones. Ahora, el escrito de protesta que también preguntaba por ahí nuestro compañero Raúl, el escrito de protesta se puede presentar cuando termine el escrutinio y cómputo en la casilla o directamente al Consejo Distrital, posteriormente al día de la jornada electoral. Antes el escrito de protesta, por eso existe en la ley, era un requisito. Si yo quería impugnar la casilla, la votación en la casilla, tenía que haber presentado el escrito de protesta en su momento. Por eso los partidos presentaban escritos de protesta después del escrutinio y cómputo, porque para poder impugnar la votación en la casilla tenía que presentarlo, era un requisito. Pero después hubo varios criterios del tribunal que dijeron no puede ser un requisito porque afecta el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva. Entonces el escrito de protesta todavía existe en la ley, pero ya no es un requisito. Puedo presentar el escrito de protesta en la casilla o no, y después puedo impugnar la votación en esa casilla. Así lo dijo primero el tribunal y luego ya se incorporó en la ley y actualmente el escrito de protesta ya no es un requisito para impugnar la votación recibida en casilla. Y luego aquí finalmente de manera individualizada, este es el problema que tenemos en los juicios de inconformidad. Si yo voy a impugnar una elección de diputaciones federales, tengo que señalar qué casillas estoy impugnando. Si son las 500, tengo que ir una por una y luego tengo que decir qué causal de nulidad se actualiza en cada una de las 500 casillas. Esta porque pasó esto, esta porque pasó esto, esta por todo lo que hemos platicado. Pero en las 500 tengo que ir una por una de las 500. Ahora imagínense la elección presidencial que son 180,000. Yo les digo que está desfasado el tema, ¿no? Pero en diputaciones sí nos han llegado demandas donde se impugnan las 500 casillas y en esta empezaron tarde, en esta está mal el acta de escrutinio y cómputo, esta se integró con una persona que no pertenecía a la sección, esta se interrumpió la votación, así nos van diciendo cada una de las 500, todas las irregularidades y el tribunal tiene que contestar una por una cada casilla. Esta sí se anula por esto, esta no se anula por esto y esto, pero las 500. Entonces imagínense lo pesado que es para un partido en 4 días impugnar 500 casillas y decir qué pasó en cada una, y lo pesado también que es para el tribunal en un plazo muy breve contestar todo lo que se dijo de las 500 casillas. Sí, Miguel, adelante, te escuchamos.
Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Es una pregunta, maestro, con respecto a las actas de la jornada electoral. Sí. Pensemos, por ejemplo, que está llegando la casilla, bueno, está llegando todo el paquete al consejo, pero por alguna circunstancia, digo, me voy a ir a un extremo, no viene con el acta de la jornada electoral y se presenta y llega así ante el consejo. En este caso, bueno, ¿qué se ocurre? Esa acta la va a llenar de forma supletoria en la sesión del Consejo General, o cómo se puede omitir, perdón, cómo se puede subsanar la falta de este documento. Sería mi pregunta, maestro. Gracias. Sí, Miguel, ¿a qué acta te refieres exactamente? La de escrutinio y cómputo. Ah, perfecto. Mira, si la de escrutinio y cómputo tiene errores y luego lo advierte el Consejo Distrital respectivo, a donde llegó ese paquete, si advierte que tiene errores, ellos de oficio tienen que abrir el paquete y volver a contar todo. Pero si no lo hicieran, entonces yo como partido, el día que se hace el cómputo distrital, es decir, que se suman todos los votos de todos los paquetes, es el miércoles siguiente. La elección fue el domingo, el miércoles el Consejo Distrital va a ver todas las actas y va a sumar todas las actas de todos los paquetes, que son más o menos 500. Suma los datos de las 500 actas, pero si ve que hay 2 o 3 actas con errores, de oficio va a abrir esos paquetes y va a volver a contar todo ya el Consejo Distrital. Pero si no lo hiciera y yo soy partido político, ahí voy a estar presente yo en esa sesión de cómputo. Entonces voy a levantar la mano y le voy a decir, pues al consejo, ¿no? Al presidente del consejo, oye, abre este paquete porque el acta tiene errores o tiene espacios vacíos o está tachada, no se entiende bien, y entonces está obligado ese consejo distrital a abrir el paquete y volver a contar todo enfrente de nosotros, de todas las elecciones. Pero si no lo hiciera el consejo distrital, porque luego pues, sucede, entonces ya nos vamos al tribunal y le decimos al tribunal, oye, mira esta acta, no se abrió el paquete, no se volvió a contar todo, y entonces el tribunal no le va a ordenar al instituto que abra el paquete, el tribunal va a decir, yo lo voy a abrir entonces. Lo abre el tribunal, cita a los partidos en el tribunal y ahí se abre el paquete y se vuelve a contar todo. Entonces son 3 instancias, si falló en el de casilla, nos vamos al instituto, y si falló en el instituto, nos vamos al tribunal, y en los 3 recuentos estoy presente yo como partido, en los 3 me tienen que citar. Si no, no vale ese recuento. ¿Eh? Ya si voy o no voy es otra cosa, pero me tienen que citar y tengo que estar ahí. Entonces, todas las actas que tengan errores, obviamente, lo que va a provocar, y ya siempre ha sucedido así, es abrir el paquete y volver a contar todas las boletas enfrente de todos los partidos por parte de ese consejo distrital o consejo local, si son, en su caso, elecciones de senadurías, etcétera, pero todas las autoridades están obligadas a abrir los paquetes si tienen errores. Y se da mucho, fíjate, Miguel, en el 2009, 50% de las actas que se levantaron en todo el país, 50% tenían errores. La mitad. Ahora estoy hablando de 2009, yo creo que para el 2024, pues a lo mejor van a tener errores el 20%, entonces puede quedarse el error, ¿eh? Si nadie impugna, puede quedarse ahí el error. Pero si alguien impugna, pues tendrían que abrirse todos esos paquetes revisando dónde está el error, porque pues el tema es que como las actas de escrutinio y cómputo las llenan nuestros vecinos, pues pueden tener errores, obviamente, ¿no? No son especialistas en la materia y pues pueden cometer algún error, y ese error, aunque sea muy sencillo, por ejemplo, que me faltaron 2 boletas, ese solo error puede provocar que se abra el paquete y se vuelva a contar todo, o que me equivoqué y le sumé mal y le di un voto más a tal partido, pues ese solo error de un voto puede provocar que se abra el paquete y nos vamos a llevar, ojo, por lo menos 1 hora en volver a contar todo y volver a llenar una nueva acta de escrutinio y cómputo. Pero se tiene que realizar, ¿no? Porque así lo dice la ley. Bueno, compañeras y compañeros, ya para terminar, les digo lo que siempre platicamos de la materia electoral, hay fecha límite. Si llegan 100, 500 o 1000 juicios de inconformidad, cuando se trate de diputaciones y senadurías, el Tribunal Electoral tiene que resolverlos todos, si son 500, si son 1000, no importa, todos se tienen que resolver el 3 de agosto. No hay de otra. Entonces, por eso les digo, nada más estamos hablando de diputaciones y senadurías. Vamos a tener elecciones en todo el país, pero en diputaciones y senadurías
Todos los juicios de inconformidad que se presenten y que pidan recuento y todo lo que ustedes quieran, tienen que resolverse a más tardar el 3 de agosto. Y de la elección presidencial, todo se tiene que resolver a más tardar el 31 de agosto. Si llegan 500 demandas de la elección presidencial, todas se tienen que resolver antes del 31 de agosto. Y ahora con mayor razón, porque acuérdense que el presidente actual termina el 30 de septiembre, entonces el 1 de octubre va a rendir protesta y se le va a dar la constancia de mayoría y validez al candidato o la candidata ganadora necesariamente el 1 de octubre. Entonces, para el 1 de octubre tiene que estar todo esto resuelto. A lo mejor puede ser antes. Ahí dice 31 de agosto. Si resuelve la sala superior el 18 de agosto, todos los juicios de inconformidad de la elección presidencial y el 18 de agosto hace el dictamen de la elección presidencial, puede citar a la candidata o al candidato ganador el 19 de agosto. Es fecha límite, pero lo pueden citar antes. Creo que Peña Nieto llegó en agosto, no el 31, fue antes porque ya se habían resuelto todos los recursos de inconformidad, ya estaba listo el dictamen, ya estaba lista su constancia, entonces llegó, no me acuerdo exactamente qué día de agosto, por lo general la sala superior no lo deja el último día, antes del 31 de agosto puede llegar ya el candidato y le da su constancia y ya es el candidato ganador de esa elección, pero la fecha límite es 31 de agosto. No se puede pasar la sala superior del 31 de agosto. Por ahí alguien quería hacer un comentario, creo que vi ahí. Hacia adelante, Cristian. Doctor, sí, mire, más que nada es una pregunta respecto a un tema, es materia electoral, pero diferente a lo expuesto en esta clase. Sí, dime. Rápidamente, el Tribunal Electoral Local acaba de confirmar un acuerdo del OPLE local en donde le otorgan los registros a 2 partidos locales. Sin embargo, el OPLE local consideró darle ese registro o mantenerle ese registro respecto al proceso electoral ordinario 2020-2021. En el 2022 se llevó a cabo el proceso de la gobernatura y ahí en ese proceso los 2 partidos locales no alcanzaron el umbral del 3% que exige tanto la Constitución como también la Constitución local, y la ley local electoral remite a la Ley General de Partidos Políticos al 94, inciso B, y también remite lo que es la Constitución. Y el OPLE local interpretó de que estos partidos se debe de valorar los resultados del proceso 2020-2021 y no del proceso ordinario 2022. Entonces, yo en lo personal difiero porque no hay una flexibilidad justificada para que esos partidos locales, o para que el OPLE más bien, le mantuviera ese registro. No sea su opinión, doctor. Sí, mira, ahí se tendría que impugnar, pero hay que ver qué dice la ley, porque hay que ver en conforme a qué elección es la que se va a revisar si tiene el 3%. Puede ser que la ley de tu estado diga, conforme a la elección de diputaciones locales, vamos a ver si obtienen el 3% o no. O puede ser que diga conforme a la elección de ayuntamientos o a nivel federal es en cualquier elección. Si no tienes el 3% en cualquier elección que quizá diga lo mismo la ley de tu estado, entonces pues pierdes tu registro. Sí, la ley del estado dice en cualquiera de las elecciones. Entonces, si hubo en el 2022, pues necesariamente debe ser con base en la elección de 2022. Si no obtuviste el 3% en el 2022, pues tendrían que perder su registro. Pues, ¿cómo que me voy al 2021 si ya hubo una elección posterior en la que participé como partido político, ¿no? Es como dice muy bien aquí Noel, es un acto consumado e irreparable. No me puedo regresar a la elección donde sí obtuve más del 3%, no, es la última y tendría ese partido que perder su registro. Hay que ver el caso concreto, porque acuérdense cuando les platiqué el caso del PT, el INE le dijo al PT, ya perdiste tu 3%, no tienes el 3%, pierdes tu registro, pero el PT fue al tribunal y le dijo, no, es que falta que se celebre una elección extraordinaria en una diputación. Se celebró la elección extraordinaria en una diputación federal en Aguascalientes y con esos votos de la elección extraordinaria obtuvo el 3% y no perdió su registro. No hay que ver cada caso concreto, pero aquí, como lo dices muy bien, Cristian, si no hay ningún otro dato, pues es conforme a la última elección del 22, como que al 21, tendrían que haber perdido su registro, pero si no lo señaló así el instituto,
pues te puedes ir al Tribunal Electoral del Estado y si no, pues ya te vas a la instancia federal, ¿no? Al Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral del Estado confirmó el acuerdo de que sí deben mantener su registro. También otra interpretación que le dieron, conforme a la reforma del 2014 nacional, luego en el 2016 hubo la reforma local para concurrir las elecciones, más no así, no la de gobernador. La de gobernador quedó por 6 años y la de diputados empataron con las elecciones federales, pero ellos dijeron en su acuerdo que que el requisito exigible, el umbral verificable es cada 3 años. En este caso, efectivamente, hubo un proceso de diputados locales y de presidentes municipales en el 2021 y posteriormente en el 2022 hubo la de gobernador, pero como nada más pasó un año, se toma por igual y se toman los resultados válidos del 2021. O sea, sí es incongruente, pues, no es justificable, no es flexible eso. Y el tribunal local confirmó en una sentencia le puedo decir, una hoja. No, aquí sí tendría que irse a la instancia federal a ver qué les dice ya, ¿no? En este caso, la instancia federal sobre ese tema, porque debe considerarse, pues la mayoría de las leyes sí lo manejan, es conforme al resultado de la última elección, y dice la ley, en cualquiera de las 3 elecciones, la que haya sido la última, ahí tienes que seguir conservando tu 3%. Pues eso le pasó al partido, al PES, lo perdió en el 18 y lo volvió a perder en el 21, porque no alcanzó el 3%, y la sala superior dijo, pues no llegaste al 3, te quedaste en 2.8, pierdes tu registro, ¿no? Entonces ahí sí habría que irse a la instancia federal. Muchas gracias, Cristian. Bueno, Gracias, pues ya doctor. con esto terminamos el curso, terminamos juicio de inconformidad, ya terminamos este diplomado. De verdad, mi mejor deseo es que se inscriban a otro diplomado, o por lo menos a las conferencias esas que damos de vez en cuando, para poder verlos nuevamente a todas y todos ustedes. Yo creo que seguramente, pues está empezando, les digo, apenas está empezando el proceso electoral, van a pasar muchísimas cosas, va a haber muchos nuevos criterios, va a haber pronunciamientos de la Corte, del Poder Legislativo, de la Sala Superior, entonces hay que seguir involucrándonos en estos temas, pero por lo pronto de verdad las quiero felicitar y los quiero felicitar mucho a ustedes, porque están haciendo un esfuerzo que de verdad a lo mejor ustedes dicen, pues me meto ese diplomado y ya, a ver qué cosas nuevas reviso, pero son muy pocos las mexicanas y los mexicanos que hacen eso en esta materia y en cualquier otra materia, ¿eh? Ahorita están viendo una serie o la novela en la televisión, ustedes están aquí informándose y eso de verdad son un ejemplo para todo México y ojalá sigan su ejemplo muchas más personas y ojalá ustedes sigan con este entusiasmo y se inscriban a otros diplomados. Por lo pronto quiero decirles que muchas gracias, quiero felicitarlas y felicitarlos y ya se los he repetido muchas veces, ahí está mi correo electrónico, ahí me pueden encontrar en cualquier momento con diplomados o sin diplomados, ahí yo siempre estaré a sus órdenes para atenderlos cualquier duda que tuvieran sobre la materia electoral o sobre la Escuela Judicial Electoral, pues yo siempre de verdad estaré a sus órdenes. Muchas gracias, felicidades a todas y a todos y de verdad deseo que nos podamos ver en cualquier otra ocasión, en cualquier otro momento y seguir discutiendo los temas. Y queda ahí la presentación a sus órdenes. Les mando un fuerte abrazo y no les digo nos vemos, más bien les digo nos vemos porque seguramente por ahí nos vamos a ver en una nueva ocasión. Gracias a todas y a todos, que tengan una excelente semana y nos veremos en otra ocasión. Mucho gusto a todas y a todos. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Gracias doctor, Guillermo, Claudia, Enrique, Muchas Noel, gracias, doctor. Andrés, muchas gracias, Miguel, Raúl, Eduardo, gracias a todas y a todos. De verdad los quiero ver en otra ocasión, ¿eh? No se me pierdan. Gracias. Gracias, Claro que Guillermo. sí, no se deshace Un de mí, abrazo. maestro. Hasta luego, Andrés. Gracias. Muchas gracias por todo, Gracias al doctor. ingeniero que le dio seguimiento a la presentación. Un abrazo.